Lo decíamos en la apertura, información, la presencia de los dirigentes, así como también de los productores, pero lo más importante, el servicio cotidiano de Chacra TV Noticias a quienes están vinculados con el campo y para ello la fuerte presencia del SENASA. Horacio Esteban, nuestro compañero de tareas, está en otro sector de nuestro estudio y es el responsable de las entrevistas de hoy. Horacio. Gracias, Karina. Bueno, hemos hablado durante todos estos días del predio ferial de Palermo. Hemos hablado de langostas, hemos hablado de HLB, hemos hablado de mosca de los frutos y hoy también es momento de algo que viene del lado de la producción pero fundamentalmente está relacionado con nosotros como consumidores, que es el tema del síndrome urémico hemolítico. Están aquí conmigo el médico veterinario Jorge Dalbianco, director nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, gracias por estar, y también el ingeniero Alejandro Fernández de la Dirección de Higiene e Inocuidad Vegetal, que también depende de la Dirección Nacional de Calidad Agroalimentaria. Obviamente hoy un tema central y que muchas veces los consumidores no le llevamos el apunte. Sí, así es. Hoy acabamos de salir de una charla que hemos dado con este tema tan sensible que hace a la salud pública, una enfermedad que en la Argentina lamentablemente está instalada, afecta alrededor de 400 casos por año y con la característica de que es una enfermedad que tiene como blanco principalmente a los niños, por eso es una enfermedad tan sensible y de atención, ¿no? Alejandro, a veces uno se plantea, ¿no?, cuánta atención le prestamos nosotros como consumidores a algunas cuestiones y qué poca le prestamos a otras que son de uso cotidiano. Sí, bueno, precisamente en este caso el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad transmitida por alimentos donde el consumidor es altamente protagonista en las medidas que puede adoptar para prevenir precisamente contraer la enfermedad. Esto de evitar en el manejo de los alimentos, primero en la compra, en cómo almacena los alimentos en el refrigerador o en la heladera, en cómo los cocina y cómo los prepara antes de cocinar, evitar cruzar alimentos crudos con cocidos, evitar cruzar carnes crudas con verduras crudas que se van a consumir de esa manera, no utilizar los mismos utensilios de cocina, tanto en la preparación como digamos en la cocción, es decir, esto también es importante y me parece que no está todavía tomada la debida conciencia de cómo el consumidor puede encarar esto para evitar precisamente enfermarse o enfermar a alguien de la familia. Seguro. Jorge, cuando uno habla de calidad, ¿qué está dentro de ese parámetro? Porque a veces me parece que se confunde un poco y tiene atributos que son buenos destacar, ¿no? Sí, la calidad por sí misma, digamos, tiene estos atributos que tienen que ver con las cosas que nos gustan a nosotros, con el sabor, con el color, con la textura, pero dentro de esos atributos hay uno que a veces se maneja junto con la calidad y a veces se separa, pero que tiene que ver, que es la inocuidad. Yo siempre digo que ningún atributo de calidad tendría un valor si no estuviera acompañado por ese atributo de inocuidad que muchas veces nos pasa desapercibido, ¿no? Es como que comemos con una naturalidad, manejamos los alimentos con una naturalidad, pensando de que no hay un riesgo, pero bueno, hay que estar atento porque en algunos de esos alimentos puede estar escondido algún peligro. El síndrome urémico hemolítico es uno, es como decía Alejandro, durante todo el proceso de esa elaboración de alimento, que puede ser en este caso el animal vivo, se hacen controles, es una cadena donde ese alimento pasa por muchos actores, los actores que tienen que ver con el SENASA, lógicamente, que están atendidos desde hace mucho tiempo, con mucho estudio, con mucha tecnología, con muchos procedimientos, pero llega al final de esa cadena, que son las manos del consumidor, y es ahí donde hoy nosotros estamos entendiendo que la cadena necesita reforzar, darle elementos a ese consumidor, darle la información para que él pueda ser un actor responsable con ese alimento y así de una manera poder cerrar todo lo que se hace en función de la prevención. Sí, incluso Alejandro, hemos hablado en varias oportunidades también con todo el tema de lo vegetal, ¿no?
con esa cuestión de ver qué pasa con los agroquímicos, si hay mala utilización en algunos lados, y después todo el tema del manejo post cosecha cuando ya sale eso hacia los mercados y hacia la cadena de distribución, e incluso también en lo que pueden ser contaminaciones cruzadas en el hogar. Sí. Bueno, concretamente en los predios productivos, la posibilidad de que llegue algún tipo de contaminación biológica que se mantenga presente a través de la cadena, por eso es importante bajar la carga cuando los alimentos llegan crudos y hacer el lavado correspondiente y aplicar 2-3 gotas de lavandina por litro en el hogar, lavando sobre todo las verduras que se van a consumir crudas. Puede haber también en el proceso de comercialización varias etapas de manipulación en las que todos tienen la responsabilidad de mantener la higiene y de evitar precisamente agregar este tipo de contaminantes a lo largo de toda la cadena. Por consiguiente, esto lo vamos a tener que observar desde el sitio de producción hasta la mesa del consumidor. Jorge, no quiero dejar pasar el tema de ha estado en China intercambiando información, conocimientos. ¿Cómo nos ven los chinos o los argentinos en materia de calidad y de sanidad agroalimentaria? Yo creo que nos ven muy bien, nos ven como un país lógicamente capaz de proveer alimentos de calidad y dentro de esa calidad de inocuidad, alimentos que a ellos lógicamente les interesa. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar allá haciendo un intercambio, la verdad, muy fructífero. Es una sociedad muy diferente a la nuestra, por lo cual esto de conocerse es importante. Y la verdad que fue una experiencia muy buena, viendo y conociendo los sistemas que tienen ellos de control, cómo se manejan con toda la parte de exportación e importación, y también fue una oportunidad para nosotros de mostrarles a ellos cuáles son nuestros sistemas de fiscalización y de esa manera ir generando esta confianza entre países que permita, ¿no?, un intercambio de alimentos seguro. Una de las cuestiones que me parecen centrales en todo el tema de la apertura de los mercados internacionales es esto de que se ha entendido de que el SENASA desde el inicio de las conversaciones tiene que estar de una u otra manera sentado allí, porque como usted planteaba, es vital la cuestión sanitaria, resolverla antes. Es fundamental, o sea, puede haber una intención, puede haber una necesidad de comprar mercancías, de intercambiar, pero inmediatamente ante esa necesidad aparece la seguridad, el riesgo que un país puede tener sobre otro en ese intercambio. Y ahí es donde los servicios oficiales son los que terminan dando la garantía de que esos productos que se van a intercambiar cumplen los requisitos o están en los estándares sanitarios y de inocuidad que hacen que ese intercambio sea seguro, por lo cual es fundamental y es estratégico los servicios en esa negociación, en esa apertura de mercado. La última, Alejandro, obviamente cuando se habla de las cuestiones de control de agroquímicos o de residuos, nadie puede quedar ausente, ¿no? Porque hay responsabilidades municipales, responsabilidades provinciales y también nacionales, pero nadie puede hacerse distraído, ¿no? No, obviamente, fundamental la acción coordinada entre los 3 niveles de gobierno, el nacional, el provincial y el municipal. Además, el SENASA por ley tiene determinadas competencias que abarcan a lo que es el producto de tráfico federal o el alimento de tráfico federal. Esto quiere decir el que pasa de una provincia a otra o el que ingresa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es elaborado fuera de la ciudad. Y a partir de allí, dentro del propio territorio provincial, es la provincia justamente quien debe responder ante situaciones puntuales, como por ejemplo el caso del uso, que es más local más que nacional, y en el caso del municipio participar cuando tiene que ver con los mercados concentradores donde se manejan, por ejemplo, el caso de frutas y hortalizas u otro tipo de alimentos, con habilitación de locales de expendio, con estos sitios que se instalan o ferias o sitios que se instalan en las calles donde se venden también alimentos. Ahí el municipio es clave, la intervención que pueda tener en materia de control de la higiene y de la inocuidad de los alimentos que se venden, para los cuales el consumidor tiene un acceso directo en ese momento. Y el SENASA tiene planes de muestreo que abarcan a nivel nacional, y después cada provincia hará lo propio en su territorio. Les agradezco mucho la visita. No, por favor. Al contrario, un placer. Bueno, ya saben, la cuestión de acostumbrarnos en casa a manejar las cosas como deben ser. El tema del síndrome urémico hemolítico no es un tema menor, pasa mucho por la cocción de los alimentos, pasa mucho por no mezclar lo crudo con lo cocido, la carne con las verduras. Bueno, debemos prestar más atención. Cari, seguimos con vos. Muchísimas gracias, Horacio.